Bien, buenos días y bienvenidos a esta clase de neumática. Hoy vamos a ver lo que es cilindros neumáticos, ¿no? Cilindros neumáticos es el actuador neumático más utilizado, porque es capaz de transformar un movimiento, perdón, una energía potencial neumática de aire comprimido en movimiento lineal, bastante rápido y bastante útil para procesos repetitivos. Entonces, al ser uno de los actuadores más utilizados, merece nuestra atención, sobre todo para responder a algunos temas de eh, diseño de fuerza y de velocidad. Entonces, vamos a comenzar con los, con las partes del cilindro y lo iremos viendo poco a poco, un poco más profundo mientras avanzamos en la clase. Vamos con la primera parte, ¿no es cierto? Tenemos una tapa trasera. Déjenme poner este apuntador. Aquí tenemos una tapa trasera, ¿no es cierto? Esta tapa es metálica y es un cuerpo de metal, ¿no es cierto? Vamos a ir desde atrás hacia adelante, ¿no es cierto? El punto número 2. Aquí nosotros en este punto tenemos unas juntas estáticas. Cuando nosotros hablamos de juntas estáticas, hablamos de sellos, hablamos de empaques, ¿no? Normalmente conocemos como empaques o como sellos a las juntas. Entonces, aquí tenemos unos empaques, ¿no es cierto? Que son estos de aquí, estos negritos, ¿sí ven? De aquí, que lo que hacen es, eh, son O-rings, ¿no es cierto? Que lo que hacen es que cuando la tapa ingrese, ¿no es cierto? Haya un sello perfecto para que no haya fugas por aquí, ¿ya? Viene el tubo camisa, que es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Que es, eh, digamos, el encamisado. No sé si ustedes han escuchado antes este tema. Cuando ustedes oyen reparar, que se está reparando un motor, dicen toca encamisar, ¿no es cierto? Justamente es este revestimiento, es este tubo de aquí, ¿no es cierto? Este tubo cilíndrico de aquí, ¿no es cierto? Que lo que, lo que hace es contener, ¿no? El cilindro, o sea, las partes internas del cilindro. Ahora, ese encamisado no lo vamos a ver a profundidad, pero por ejemplo, necesita tener un grosor para que pueda resistir la presión de aire, la presión y el caudal de aire. Entonces, necesita tener un grosor mínimo, ¿no? Sin embargo, esto es netamente responsabilidad y diseño del fabricante. El cuarto, tenemos aquí estas juntas de aquí, ¿no es cierto? Estas también son juntas estáticas, podemos llamarlos O-rings, ¿no es cierto? ¿Por qué son juntas? Donde hay juntas, quiere decir que hay algún tipo que el sistema se puede desarmar, ¿no es cierto? Entonces, aquí el sistema es desarmable, ¿no? Entonces, por eso tenemos juntas aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos, esas son las juntas, empaques o O-rings, ¿no es cierto? Conocidos. En este punto de aquí, ¿no es cierto? Estos puntos de aquí, el autor lo pone como dinámica, pero nosotros también le podemos conocer como rodamientos o rulimanes. Rodamientos un poco más, ¿no es cierto? Más técnicos. Em, esta dinámica o estos rodamientos de aquí, ¿no es cierto? Es lo que prácticamente permite el desplazamiento digamos así, del émbolo, ¿no es cierto? De esta parte de aquí, ¿no es cierto? De esta parte de aquí, el desplazamiento sin que haya fricción metal con metal, ¿ya? O sea, para que no se arrastre, sino que ruede. Entonces aquí hay una dinámica, unos pequeños rodamientos que permiten que ruede en vez de que se arrastre. Si se arrastra, obviamente eso va a provocar un desgaste más rápido y una vida útil más reducida. Luego tenemos esa parte de aquí, ¿no es cierto? Que es un disco,
esta parte nosotros le vamos a conocer como pistón. Este es el pistón o émbolo, ¿no? Esta parte de aquí es el pistón o émbolo. Esa parte es sumamente importante. Ese parte prácticamente es el que hace todo el trabajo, ¿no es cierto? Este émbolo, este pistón, es el que hace todo el trabajo, ¿no? Em, Luego tenemos el vástago, ¿no es cierto? Que el vástago es el eje que se une al pistón. Aquí, si ustedes ven, esto de aquí es un tipo de tuerca, ¿no es cierto? Que une el vástago con el pistón. Entonces, el vástago es simplemente el brazo, ¿no es cierto? Que nosotros vemos salir o vemos entrar, el que hace el movimiento lineal, reciprocante, ¿no? Luego nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Las dinámicas del vástago. ¿Qué quiere decir la dinámica del vástago? Tenemos rodamientos, ¿no? Estos rodamientos tienen la función de que el vástago, por ejemplo, no, y de igual manera, no choque metal con metal, porque esta va a ser la tapa delantera. Esta parte de aquí va a ser la tapa delantera. Entonces, esta dinámica va a permitir que el vástago no choque, sino que tenga rodamientos, tenga una dinámica que le permita deslizarse como primera instancia. Y segundo, que el vástago siempre salga de manera lineal. ¿Qué pasaría? Pregúntense ustedes, ¿qué pasaría si el vástago comienza a cabecear, ¿no? O sea, es decir, a tener un juego así. ¿Qué pasaría? Primero que perderíamos fuerza, perderíamos la eficiencia de trabajo y luego tendríamos que, por ejemplo, si se mueve el vástago, se va a mover acá, ¿no? Entonces, si se mueve acá, vamos a tener desgaste de un lado, ¿no es cierto? Vamos a tener tipos de raspadura, lo cual ya no va a permitir. Entonces, esta dinámica tiene esa función, ¿no? De permitir que el eje salga de manera recta y también que no haya rozamiento, sino que permita rodar. Entonces, hagan de cuenta que esto es una vista lateral, por lo tanto, hagan de cuenta que esta dinámica que ustedes ven aquí es un rulimán, tal cual, es decir, está alrededor de todo este cilindro, ¿no? Esto viene por aquí así, alrededor de todo, ¿no? Y son pequeños rulimanes, ¿no es cierto?, que permiten que el vástago ruede, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener la tapa delantera, lo que les decía, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener las juntas que vienen a ser otro tipo, que vienen a ser sellos, ¿no? Las juntas de sellos son O-rings, ¿no? Estas juntas son O-rings que lo que van a hacer es, van a impedir que el aire, ¿no es cierto?, se escape por aquí, ¿ya? Entonces, justamente aquí, se me había olvidado, ¿no es cierto? Igual que acá tenemos igual O-rings, ¿no? Entonces, todo lo que sea desarmable va a tener O-rings y los O-rings es un invento bastante eficaz para hacer sellos, ¿no? No sé, ¿ustedes han visto los O-rings? Sí, cuando hice prácticas en instrumentación escuché de eso. Son como una especie de plásticos digo, que sellan Exactamente. De hecho, son anillos. Déjenme ver si el sonillito son anillos. Tal vez tenga un O-ring por aquí. para evitar que haya liqueo en las bombas de inyección de químicas se utilizaban eso. Exactamente. Los O-rings son anillos, ¿no? O-rings viene de ring es anillo y O-ring es out. Entonces son anillos externos, son anillos que se ponen por afuera y al momento que algo sella, ¿no es cierto? El O-ring hace sello por afuera, ¿no es cierto? De manera que no, que impida el paso. Hay O-rings que impiden el paso de aire, de gases y también de líquidos, ¿no? Entonces, los O-rings es un invento bastante eficiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de juntas, ¿no es cierto? Hablamos de O-rings, de sellos, ¿ya? Los O-rings, cuando ustedes vayan a las pasantías, intenten preguntar si trabajan con O-rings. Y ahí vean toda la maravilla, la utilidad, la aplicabilidad que tienen los O-rings, ¿no?
Bien, esto es lo que se refiere a un cilindro, ¿no? Las partes principales de un cilindro. Entonces, bastante fácil, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta tal vez. Estos son accionados, diga, por el aire, la Perdón. presión de... Son accionados, digo, por válvulas, diga, de válvulas neumáticas, Sí, correcto. De hecho, aquí por nosotros donde tenemos la entrada y acá la, ahí, la otra salida, ¿no? por ahí entra la presión del aire y la otra descarga. Exactamente, correcto. Ya, ok. Ajá. ¿Alguna otra pregunta tal vez? De mi parte ya no. Mi parte no dije, está claro. Excelente. Bien, ahora vamos a ver, miren cómo trabaja. Aquí están las mismas partes, miren cómo trabaja. Obviamente, este cilindro está puesto hacia arriba, ¿no? Este está hacia abajo. Si ven, las entradas están acá, abajo, acá. Las entradas y las salidas están arriba, ¿no? Entonces, aquí quiero explicar algo, miren. Aquí volví y puse todas las partes del cilindro, ¿no es cierto? Pero miren aquí, miren, este es el rodamiento, si se dan cuenta, lo que hace el rodamiento lo que hace es permitir que el cilindro prácticamente ruede, ¿no? Prácticamente ruede. Acá tengo rodamientos y también tengo sellos, ¿no? Tengo sellos en esta parte de aquí, esos sellos permiten que el aire en cambio pase para acá. Aquí en estos rodamientos también tengo sellos, ¿no es cierto? Tengo sellos que impiden que el aire comparta o se vaya de una cámara a otra, ¿no? Si es que estos sellos fallaran, ¿no es cierto? Estos sellos de aquí, que aquí hay rodamientos y también hay sellos. Si estos sellos fallaran, ¿no es cierto? El cilindro, cuando intenta empujar hacia adelante, no tendría la fuerza necesaria. ¿Por qué? Porque está fugando por aquí, comienza a fugar. Entonces, si se fuga el aire por aquí, pierde fuerza el cilindro. Entonces, así es como funciona el cilindro, ¿ya? Aquí ya le puse, miren, rodamientos del vástago, ¿no es cierto? Esto era lo que les decía, miren, este es el émbolo, ¿no es cierto? El émbolo es una estructura. Y el vástago está sujeto al émbolo. Si le ven, aquí se ve un poco más una tuerca con mariposa, ¿no es cierto? Que lo que hace es sujetar al vástago, ¿no? Así es como funciona por dentro el cilindro neumático. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Dónde están los o-rings? Los O-rings, miren, Ajá. aquí ese rojo es O-ring. Este rojo es O-ring. Este rojo es O-ring. Este es el O-ring de la tapa trasera. Los dos O-rings bueno, no son dos O-rings, es uno solo, ¿no? Sino que como está cortado en vista lateral, ¿no es cierto? No se ve el O-ring, pero el O-ring va alrededor de todo el cilindro, ¿no? Pero aquí está el O-ring de la tapa trasera y aquí está el O-ring de la tapa delantera, ¿ya? Ahora, este es el O-ring del vástago, ¿no es cierto? Y aquí nosotros tenemos en este punto de aquí, no sé cómo detenerle, bueno, en ese punto de aquí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los rodamientos, pero lo que se ve de rojo, ¿no es cierto? Es, no es un material que no es metal, que no es metal. Es un material que es tipo cauchoso, ¿no es cierto? Que lo que va a hacer es, mientras se desplaza, ¿no es cierto? Produce un sello, ¿ya? Produce un sello, es este material de aquí, ¿no es cierto? Estos materiales de aquí. Ahora, ¿se acuerdan que el aire siempre va lubricado? Sí, sí, sí. Ya. Sí, ingeniero. El aire va lubricado, ¿no es cierto? Y tiene pequeñas partículas de aceite. Esas partículas de aceite, son pesadas, más pesadas que las partículas de aire. Entonces, pero sin embargo, esas partículas viajan, ¿no es cierto?, en la tubería y cuando el aire tiene o choca contra alguna superficie, ¿no es cierto?,
las partículas de aceite comienzan a adherirse a esa superficie. Entonces, miren, cuando el aire ingresa por aquí así, ¿no es cierto? Va a chocar contra esta superficie, ¿no? Pero el mismo aire no va a dejar que aquí se amontone de aceite, sino que el aceite se vaya expandiendo por todas las paredes del, ¿cómo es? Del cilindro, ¿no es cierto? De manera que estas paredes del cilindro se mantengan lubricadas. Entonces, una de las funciones de la lubricación del aire comprimido es esa, ¿no? Es lubricar estas partes de aquí, estas partes móviles, ¿no es cierto? Si es que no hubiera lubricación en esta parte de aquí, probablemente eso se dañaría súper rápido y tendríamos que desarmar el cilindro para poder poner juntas. Perdón, para cambiar las juntas aquí, ¿no? Se me fue el Pasó internet. 20. Se me fue el internet. Bien, les decía que sí, ahí se paró, miren. Bueno, no le voy a dar clic para que no se dé play, pero si no hubiera aceite sobre este vástago, ¿no es cierto? Esto no estaría lubricado. Y si no está lubricado esto, ¿no es cierto? También se dañaría rápido. Entonces, la importancia de tener partículas de aceite en el aire es esa, ¿no? Es que donde se necesite, el aceite va a ser útil, ¿no? En el caso, por ejemplo, de todo lo que es actuadores, en este caso cilindros, pero también podemos tener actuadores como motores, ¿no? Rotativos. Todo lo que es actuadores, el aceite se va a pegar, va a terminar pegado, adherido, ¿no es cierto?, a las paredes del cilindro o de las máquinas neumáticas, de manera que va a ser una pequeña película. Esa película va a ser sumamente importante para que la vida útil de estos sellos, ¿no es cierto?, de todos estos sellos, sobre todo estos dos, bueno, este que es uno solo, y estos dos que también van a estar bastante funcionando continuamente, ¿no es cierto? Eh, no se dañe rápido, ¿ya? Esa es la función del aceite. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, Inge, no. Está todo claro. No, Inge, también está claro, Inge. Excelente. Bien. Vamos a ver. Miren, rápidamente, este es un cilindro con amortiguación delantera. No, no vamos a ver todos los cilindros, vamos a ver los cilindros que se consideran más importantes, ¿ya? Este es un cilindro con amortiguación delantera. Este cilindro con amortiguación delantera, revisemos por favor las partes de este cilindro. Va a tener una cámara principal. Esta cámara principal es la misma cámara de acá, ¿no? La que se llena, esta de aquí, la de adelante, solo la de adelante, ¿no es cierto? Esa cámara de aquí, ¿no es cierto? Es la cámara que se muestra aquí, la cámara principal, ¿ya? Acá nosotros tenemos un tornillo. Este tornillo es bastante, bueno, tiene una punta cónica, ¿no es cierto? Bastante similar a las válvulas reductoras de caudal. ¿Sí se acuerdan? Esto de aquí. Sí, sí me acuerdo. Ya. Y este tornillo es tal cual un tornillo que se puede ajustar y se puede aflojar. ¿Ya? Hasta ahí sí estamos claros, ¿verdad? Sí, Ya. Ahora, eh, tenemos aquí, bueno, este es el pistón, ¿no? El pistón general. Pero este cilindro con amortiguación delantera tiene dos pistones. Tiene un pistón aquí, mire. Tiene un pistón aquí, ¿ya? Tiene un pistón aquí y tiene una cámara aquí, ¿no es cierto? Una cámara pequeñita, mire, aquí, ¿ya? Esa cámara pequeñita. Ahora, por aquí nosotros tenemos el conducto, ¿no es cierto? Que es por donde va, es ese conducto, el 5 es este de aquí, ¿no? Es ese conducto de aquí, es este de aquí, por donde entra y sale el aire, ¿no es cierto? Pero aquí hay otro conducto.
hay otro conducto que es solamente para salida de aire, ¿ya? Ahora les explico cómo funciona. Esto funciona de la siguiente manera, ¿no es cierto? Cuando el cilindro está regresando, cuando el cilindro está saliendo, ¿no es cierto? Está en dirección a esta flecha, el aire, ¿no es cierto? Tiende a salir por aquí, por 5, ¿no es cierto? Pero una cierta proporción de aire va a pasar y se va a llenar esta cámara, ¿no es cierto? Esta cámara se va a llenar con una cierta proporción del mismo aire que se está empujando hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, esta cámara se llena de aire y este émbolo, ¿no es cierto? Va a presionar este aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a producir una contrapresión. ¿Por qué? Porque miren, aquí hay una presión de aire que está entrando acá y este émbolo, ¿no es cierto? Este pistón, pequeño pistón de aquí, está empujando esta cámara de manera que lo que hace es generar una contrapresión y esa contrapresión frena al cilindro, ¿ya? Entonces frena el cilindro. Ahora, ¿de qué va a depender si se frena mucho o se frena poco? De la cantidad de aire con la que se llene aquí, ¿no es cierto? Entonces, esa cantidad de aire va a estar definida por este tornillo, ¿no es cierto? Si yo abro más el tornillo, el aire va a pasar y se va a llenar acá, de manera que eh, se va a frenar, se va a amortiguar muchísimo, ¿no? Y si yo cierro el tornillo, el aire casi no va a llegar acá, ¿no es cierto? Entonces, de manera que no se va a frenar mucho y el aire va a pasar por acá. Así es como funciona el cilindro con amortiguación delantera, con una doble cámara, utilizando el mismo aire para frenar, haciendo contrapresión. ¿Sí está entendido? Sí, ingeniero. Anderson. O sea, que eso le permite al émbolo que no salga con tanta fuerza, sino de forma amortiguada. Exactamente. Eso permite que no todo el tiempo, ¿no? Sino que, por ejemplo, casi en el último tramo se amortigue. Sí, sí, ¿se han visto los amortiguadores? Cuando ustedes cojan un amortiguador, párense encima del amortiguador. ¿Qué hace el amortiguador? El amortiguador tiene un tramo pequeñito donde casi no hay fuerza, ¿no es cierto? Ajá. Baja. Pero ya cuando llega a un punto, el amortiguador cada vez es más, o sea, más difícil aplastarle, ¿no? Entonces, y Ajá. cuando lo sueltas, regresa. Lo mismo hace, ¿no? Cuando está en el final de la carrera, cuando está casi al final de la carrera, lo que hace esta cámara es casi frenar por completo al cilindro para que si va con todo así, llega aquí y se frena y regresa. Entonces, la última parte es como que le amortigua, solo la última parte amortigua. Esa es la función del amortiguador, ¿no? Lo que permite que el cilindro reduzca de manera, o más bien que reduzca, que frene, ¿no es cierto? Que frene, que pueda frenar, ¿no es cierto? Para que no vaya con toda la velocidad, que pueda frenar para que no vaya con todo con toda la fuerza, ¿ya? Esa es la amortiguación. Entonces, utilizamos el mismo aire para generar eso. ¿Sí está claro? Sí, 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 la entiendo. ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente. Bueno, aquí, antes de pasar, hay muchísimos cilindros y los vimos, ¿no? Los vimos en lo que es, la diapositiva, ¿no? Aunque no están aquí, perdón. No están aquí. Están están en la simbología, ¿no? En la simbología nosotros vimos todos los cilindros que nosotros tenemos. Todos los cilindros que nosotros tenemos vimos en la simbología. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Voy a mostrarle esto. ¿Están viendo el PDF? Sí. Entonces, les decía que, por ejemplo, todos estos cilindros, ¿no es cierto? Todos estos cilindros que nosotros vimos en la simbología, existen, son reales, ¿no?
Pero todos estos cilindros tienen el mismo funcionamiento, ¿no es cierto? Solamente diferente aplicabilidad, ¿no es cierto? De ahí el mismo funcionamiento, no tienen partes diferentes. Por ejemplo, este cilindro que tiene, que es antigiro, ¿no es cierto? Lo que tiene es un vástago cuadrado, ¿no es cierto? Tiene un vástago cuadrado. Y al tener un vástago cuadrado, eso va a impedir que gire, ¿no es cierto? En cambio, es diferente cuando yo tengo un vástago circular, ¿no es cierto? Es más fácil que gire. Entonces, todos los cilindros que hemos visto tienen una mecánica similar o la misma mecánica que los cilindros que acabamos de ver, ¿ya? Ahora, hay unos cilindros que, por ejemplo, vamos a verlos acá. Por ejemplo, este de aquí, ¿no es cierto? Tiene este pequeño, eh, este pequeño cuerpo atrás, ¿no es cierto? Se le conoce muñón trasero para montaje. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a, que en esa parte de aquí atrás, ¿no es cierto? Yo voy a tener los huecos de los tornillos o de los pernos que me van a permitir montar el cilindro, que me van a permitir sujetar el cilindro. Entonces, por ejemplo, esa es una variación, ¿no? Entonces, simplemente eso es detalles que ustedes van a tener que elegir de acuerdo a la aplicación, ¿no es cierto?, que ustedes estén haciendo. También tenemos el muñón delantero, es decir, ese mismo en la parte de adelante, es decir, el cilindro se puede sujetar acá adelante o se puede sujetar acá atrás. Pero eso ya es solamente, por ejemplo, aplicaciones puntuales, ¿no? No cambia eso la mecánica interna del cilindro. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta sobre lo que es mecánica, partes, funcionamiento, algo del cilindro. No, Ángel. No, tampoco, Inge. Excelente. Bien, entonces vamos a pasar a ver el cálculo de la fuerza del cilindro de doble efecto, ¿ya? El cilindro de doble efecto hace fuerza cuando sale y cuando ingresa. Hablamos de fuerza neumática, ¿no? Entonces, cuando sale, entrega una fuerza y cuando regresa, el aire, ¿no es cierto? Hace que regrese, entrega otra fuerza. Entonces, vamos a partir de una fórmula bastante simple, bastante simple. Vamos a partir, deme un momentito, por favor. Se desconectó la tablet. Entonces vamos a partir de un punto, de una fórmula bastante simple, ¿no es cierto? Que es la fórmula de presión. Presión es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? De esta fórmula despejamos fuerza y nos queda que fuerza es igual a ¿qué? A presión por área, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Miren, en esa parte de aquí, nosotros tenemos el área, el cálculo del área. Área. Y aquí, obviamente, está la presión, ¿no es cierto? Ya les voy a explicar qué significa esa R. Entonces tenemos área y presión, ¿ya? Miren, acá también tenemos área y tenemos presión. ¿Sí se dan cuenta? Entonces área y presión. Inge, Ajá. FR y FA son para denotar la fuerza. Ya, sí, FR, ¿no es cierto? FR es fuerza de retroceso,
Esta vamos a llamarle como fuerza de retroceso. Es decir, cuando regresa, ¿no? No sé dónde anotarle. Fuerza F de retroceso. Retroceso. Perdón, es retroceso, así, retroceso. Y esta es fuerza de adelanto. Fuerza de adelanto. ¿Ya? Fuerza de adelanto. Ahora, cuando el cilindro retrocede, ¿no es cierto? Es diferente el área que cuando adelanta. Y les voy a explicar por qué. Vamos a ver. Aquí vamos a ver. Miren. Cuando retrocede, si quito esto, digo que eso no existe, esta mariposa de aquí, esa tuerca de aquí no existe, ¿no es cierto? El área es todo esto, ¿no es cierto? El área es desde aquí, todo esto de aquí, ¿no es cierto? Hasta acá. Ese es el área, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Cuando adelanta, cuando va hacia acá, así. Ese es el área, ¿no es cierto? El área se calcula toda esta parte de aquí, sin tomar en cuenta esta pequeña, ¿cómo es? Tuerca con mariposa, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando adelanta, cuando el cilindro va según como indica esta flecha. Ángel, listo. Bien, vamos. En cambio, cuando tiene el área solamente es desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Solo esta parte de aquí y desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que restar? Tengo que restar esta área de aquí, ¿no es cierto? Entonces, el área cuando sale, ¿no es cierto? El área cuando sale es pi sobre 2, pi sobre 2 por radio, que radio es diámetro sobre 2, ¿no es cierto? Perdón. Vamos a hacerlo para que me entiendan un poco más. Voy a borrar esto. Ya. Pues voy a hacerlo con los colores del lápiz. Entonces, el área cuando se adelanto, voy a poner aquí, adelanto, ¿no es cierto? El área cuando se adelanta es área igual a pi sobre 2, ¿no es cierto? Por radio, ¿no es cierto? Que radio es diámetro sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? Ese es el área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el área de un círculo? ¿Me confirman, por favor? ¿Es 2 pi por radio cuadrado? Ya, no es pi sobre 2, ¿no? Es pi. Para ver si están adelantados, están atentos. No es pi sobre 2, es solamente pi. ¿Ya? Es pi por radio al cuadrado. Muy bien. Entonces, de esto nos queda lo siguiente, ¿no? De esto nos queda que esto es igual, ¿no es cierto? A pi por el diámetro al cuadrado sobre 2 al cuadrado, voy a poner 4 aquí. Lo voy a poner así, ¿ya? Ese es el área en adelanto, ¿no? Ahora vamos el área cuando retrocede. El área cuando retrocede, ¿no es cierto? En cambio, el área cuando retrocede es, voy a ponerlo aquí abajo, retroceso. El área cuando retrocede, en cambio, es área igual, ¿no es cierto?
voy a ponerlo así, área 1, ¿no es cierto? Este es el área 1. Bueno, no, área total, ¿no es cierto? Este es el área total, que es lo de arriba, área total, menos esta área del vástago, ¿no es cierto? Menos el área del vástago. Así, ¿no? Desde el área total ya sé qué es esto, ¿no? Entonces el área total es pi sobre 4 d al cuadrado, ¿no es cierto? Y el área del vástago, ¿no es cierto? En cambio es menos pi, ¿no es cierto? Igual es un círculo, pero esto le voy a hacer valer una d minúscula, ¿no es cierto? Mientras que esto es una d mayúscula. Entonces, d minúscula, ¿no es cierto? Sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? Esto me queda, área es igual a pi sobre 4 d mayúscula menos pi sobre 4, ¿no es cierto? Porque 2 al cuadrado es 4, d minúscula al cuadrado. Sacando factor común me queda que el área cuando retrocede es pi sobre 4, paréntesis, d mayúscula al cuadrado menos d minúscula al cuadrado, ¿ya? Entonces, este es el área cuando retrocede y este es el área cuando se adelanta. Entonces, de acuerdo a esas fórmulas, ¿no es cierto? Es donde me aparecen estas fórmulas de aquí, miren. Cuando retrocede, ¿no es cierto? Miren la fórmula. Y cuando se adelanta, miren la fórmula, ¿ya? P es la presión, ¿no es cierto? D es el diámetro del cilindro, ¿no es cierto? D minúscula es el diámetro del vástago, ¿ya? Y R es el rendimiento del cilindro. Ya les voy a explicar bien qué es R, pero yo quiero que me digan si hasta aquí, antes de R, si yo tapo R, ¿me entendieron de dónde salen las fórmulas? ¿Sí? Ya, muy bien. Excelente, entonces, de ahí salen las fórmulas. De ahí salen las fórmulas. Ahora voy a explicar qué es R, ¿ya? Los cilindros, ¿no es cierto? Por lo que les explicaba, les explicaba acerca de las contrapresiones, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les hablaba de las válvulas? Vamos a regresar un poquito. De estas válvulas de escape rápido, les explicaba que esas válvulas es para menorar la contrapresión que se produce, ¿no es cierto? Miren, cuando yo estoy saliendo, perdón, cuando yo estoy entrando y quiero volver a salir enseguida, todavía hay presión aquí, entonces, y yo ya quiero ejercer una fuerza acá. Entonces, ¿qué se genera? Se genera una contrapresión. Entonces, por eso, ¿no es cierto? Por eso y por pérdidas de todo sistema mecánico, ¿no es cierto? De todo sistema, se genera un rendimiento, en los cilindros, ¿ya? Ese rendimiento es, por ejemplo, cuánto realmente el cilindro está entregando, cuánto se pierde, cuánto hay pérdidas en fricción, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, estos rodamientos de aquí producen fricción, ¿no es cierto? Ya no permiten entregar la fuerza completa, ¿verdad? Acá hay otra fricción, ya no permite entregar la fuerza completa, ¿no es cierto? Cuando entra y cuando sale hay una contrapresión, ¿no es cierto? Esa contrapresión reduce el rendimiento del cilindro, entonces todo eso hace que el cilindro no tenga un rendimiento completo, sino que tenga un rendimiento reducido. Ahora, por ejemplo, como regla general, ¿no? Se dice que para los cilindros que tienen menor o igual a 40 milímetros de diámetro,
Es decir, 40 milímetros es 4 centímetros, no sé, no es cierto. No sé si por ahí tienen una regla y pueden ver cuánto es 4 centímetros. Bueno, 4 centímetros de diámetro, más o menos ahí, ¿no es cierto? Cilindros súper pequeños, o sea, para cilindros súper pequeños, el rendimiento es de 0.85, ¿ya? El rendimiento. Entonces, menor o igual, ¿no es cierto? Y eso quiero corregir aquí. Menor o igual, vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Ya, menor o igual, aquí quiero poner menor o igual, ¿no es cierto? A 40 milímetros de diámetro, el rendimiento es del 85, es de 85. Y mayor, ¿no es cierto? Mayor, aquí ya no sería igual, sino solamente mayor. Mayor que 40 milímetros, el rendimiento sería de 95, ¿ya? Ahora, este 95 y este 85, ¿no es cierto? Aquí se multiplican así. Pero en realidad es, por ejemplo, déjenme poner. En realidad esto es, aquí está. En realidad esto es 85%, no me salió. En realidad esto es 85% y esto es 95%. ¿Ya? 85% y 95% de rendimiento. Es decir, ¿cuánto tengo de pérdida en los cilindros menores o iguales a 40 milímetros de diámetro? ¿Cuánto hay de pérdida? 15%. 15%. ¿Y en los cilindros mayores a 40 milímetros de diámetro? De 5% de la pérdida. El 5% es pérdida. El resto es algo que el cilindro entrega. ¿Ya? Eso es como regla general. ¿Ya? ¿Está entendido ahí? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, ingeniero. Ah, Ingeniero. excelente. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos con el cilindro de simple efecto. ¿Ya? El cilindro de simple efecto es tal cual como lo vimos en el de doble efecto. Y aquí yo quiero explicar algo. El cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Miren, tiene la fórmula, tiene área, ¿no es cierto? Área, si se dan cuenta, área, y tiene presión. Obviamente, ya conocemos qué es el rendimiento, ¿no es cierto? Área, presión y rendimiento, ¿ya? Entonces, es lo mismo, ¿no es cierto? La fuerza de adelanto es área, presión y rendimiento, pero aquí hay algo que nos está llamando la atención, ¿no es cierto? Ya voy a explicar. Antes de explicar qué es esto, que por lo cierto ya está acá, quiero explicar que el cilindro de simple efecto solo realiza trabajo, ¿no es cierto? Solo realiza trabajo en un sentido, ¿no es cierto? El cilindro de simple efecto solo realiza trabajo cuando sale, ¿no es cierto? Porque cuando ingresa, el cilindro de simple efecto no realiza trabajo, sino que el resorte realiza trabajo, ¿ya? Entonces, el cilindro de simple efecto solo realiza trabajo cuando sale. Ahora, cuando sale el cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Tiene que vencer la fuerza del resorte. Por eso es que está aquí esto, ¿no es cierto? Esto es fuerza del resorte. Tiene que vencer la fuerza del resorte. Si el aire comprimido no es capaz o no es más fuerte que el resorte, el cilindro no va a salir. Tiene que vencer la fuerza del resorte. Entonces, por eso es que está aquí, esta FM, es la fuerza del resorte. Y de ahí todo lo demás es exactamente lo mismo. El rendimiento también es lo mismo para cilindros de simple efecto, menor o igual
Vamos a corregir aquí, menor o igual a, menor o igual a 40 milímetros, ¿no es cierto? Es 85%, mayor a 40 milímetros es 95%. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez hasta ahí? Ejercicios vamos a hacer después, pero hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta con la explicación? Justo le iba a preguntar sobre cómo calcular la fuerza de resorte, pero ya dijo que luego los ejercicios. Ya. La fuerza del resorte no se calcula, es un dato que nos tienen que dar. Ya, Em, Cuando compramos un cilindro de simple efecto, en la plaquita del cilindro nos va a decir fuerza del resorte o FM igual a tanto, ¿no es cierto? una constante, entonces. Ujú. Es un dato constante. No en todos los cilindros, pero sí en el mismo cilindro sí, es un dato constante y de ahí puede variar de acuerdo al cilindro. Ángel, tal vez alguna pregunta. Sí, está claro. Listo. Sí. Bien. Él dice la presión en bar por en kilopascales por centímetros cuadrados. Sí, justamente eso vamos a explicar en no, no lo estoy explicando aquí porque es más fácil explicarlo en los ejercicios. Ya, de acuerdo. Ya. Bien, vamos a ver. Ahora, por ejemplo, nosotros en sistemas neumáticos, fíjense en esta tablita, ¿no es cierto? En sistemas neumáticos, vamos a tener aquí sección de adelanto, sección de retroceso, ¿no es cierto? Cilindros de doble efecto. Estamos con cilindros de doble efecto. Entonces, vamos a tener, bueno, perdón, diámetro del cilindro, diámetro del vástago, sección de adelanto y de retroceso y la presión en bar. Vamos a considerar presiones bajas de 2, de 4, de 6 y máximo de 8, ¿ya? Como les decía, en sistemas neumáticos no se tiene presiones altas, ¿no es cierto? Las nominales de 6, máximo de 8. Entonces, por ejemplo, esta es una tablita bastante importante, bastante útil, porque si yo digo, tengo un diámetro, ¿no es cierto? Tengo un cilindro que tiene diámetro de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro de diámetro, y un vástago de 4 milímetros, es decir, ni medio, un poquito menos que medio centímetro, un cilindro súper pequeño, ¿no es cierto? Esta tablita automáticamente me dice, a ver, tú en lo que es sección tienes 0,8 centímetros cuadrados, sección de adelanto, y sección de retroceso tienes 0,6 centímetros cuadrados. Recuerden que la sección de retroceso es la sección, toda la sección menos el área del vástago, ¿no? Entonces, por eso es un poquito menor. Entonces me dice, si tú tienes este cilindro de 10 centímetros de diámetro principal y 4 milímetros, perdón, 10 milímetros de diámetro principal y 4 milímetros de diámetro de vástago, con 2 bares de presión tú vas a tener una fuerza de 1,6 decanewtons, ¿ya? Vamos a multiplicar por 10 para decirlo en newton, de 16 newtons de adelanto. Y cuando retrocede, 12 newtons. Si tú al mismo cilindro le subes a una presión de 4, vas a tener 32 newtons de adelanto y 24 newtons de retroceso. Y si tú al mismo cilindro le conectas a un diámetro de 6, perdón, a una presión de 6 bares, vas a tener una fuerza de adelanto de 48 newtons de adelanto y 36 newtons de retroceso. Y si tú al mismo cilindro le subes la presión hasta 8, vas a tener una fuerza de 64 newtons en adelanto y 48 newtons en retroceso. Y así nosotros podemos, por ejemplo, miren, podemos ir, podemos ir trabajando, por ejemplo, con un cilindro más grande. Voy a coger un cilindro de 40, miren, aquí. Es decir, de 4 centímetros de diámetro, ¿no? 4 centímetros de diámetro.
y 1.8 centímetros de vástago, diámetro de vástago, ¿no es cierto? Miren, este cilindro. Si a este cilindro, denme un momento para ir. Quise intentar algo. Bueno, no se pudo. Bien, estoy aquí en este cilindro, ¿no? De 40 centímetros de diámetro principal, 18 centímetros de diámetro de vástago, ¿no es cierto? Vengo acá. Una presión, si yo pongo una presión de 2 bares, yo voy a tener 252 newtons en adelanto y 200 newtons en retroceso. Al mismo cilindro, si le coloco 4 bares, voy a tener 504 newtons de adelanto y 400 newtons de retroceso. Si al mismo cilindro le pongo en 6 bares, ¿no es cierto? Voy a tener 756 newtons de adelanto y 600 newtons de retroceso. Y miren, si aumento la presión, va a aumentar la fuerza. ¿Sí ven cómo aumenta la fuerza? ¿Sí se dan cuenta? Vamos a un último ejemplo, ¿ya? Vamos con uno bien grande, ¿no es cierto? Un cilindro de diámetro. Este cilindro tiene 20 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Es un cilindro más o menos de 1/4, sí sería el cilindro, ¿no? Bastante grande, ¿ya? Si le coloco en 2 bares, me entrega una fuerza de 6.280 newtons en adelanto y 6.020 newtons en retroceso. Aumento, ¿no es cierto? Miren, la fuerza ya llega a 12.000 newtons aquí, ¿no es cierto? Miren, 12.560 newtons en adelanto y 12.040 newtons en retroceso. Miren, si aumento a 6 llega a 18.840 en adelanto y 18.060 en retroceso. Y si aumento a 8 bares llega a 25.120. Miren, 25.120 en adelanto y 24.080 en retroceso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, dos cosas que quiero aclarar aquí antes de pasar a las preguntas. Cuando yo tengo cilindros pequeños, las fuerzas son pequeñas. ¿Cuál es la manera de que yo aumente la fuerza del cilindro? ¿No es cierto? La una manera es aumentando el diámetro, ¿no es cierto? Más diámetro, más fuerza, ¿sí se dan cuenta? Y la otra es aumentando la presión. Más presión, más fuerza, ¿no es cierto? Aunque la presión no puede aumentar mucho, entonces vengo al diámetro, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, solo puedo trabajar hasta 6 bares de presión, ¿qué tengo que aumentar? Tengo que aumentar el diámetro, ¿ya? Ahora, miren, el último cilindro, solamente este y ya. Miren, 250, es decir, 25 centímetros ¿cómo es? De diámetro. Es decir, un cilindro bastante prominente, ¿no? Bastante robusto, ¿cierto? De hecho, el más grande. Este es el más grande que existe, ¿no? 250 milímetros de diámetro o 25 centímetros de diámetro. A 8 bares, miren, a 8 bares, es decir, lo máximo en presión. Me da 39.280 fuerza de adelanto y 37.680 fuerza de retroceso. ¿Ya? Entonces, este es el limitante. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el limitante de fuerza entregada es 30.000? Porque obviamente a 8 bares no se trabaja siempre, ¿no? Se trabaja acá. Miren, entonces, ¿qué me da? 29.000.
en adelanto y 28.000 en retroceso. Por eso es que habíamos dicho que 30.000 es el límite de fuerza entregada. Ahora, por ejemplo, 30.000 a nosotros podemos decir 30.000 newtons es bastante, ¿no es cierto? En realidad no es mucho. En realidad para procesos, bueno, a ver, 30.000 newtons sí es bastante, ¿no es cierto? Para nosotros sí es bastante 30.000 newtons. Es más que la fuerza humana, 30.000 newtons, ¿no? Entonces, es más que la fuerza humana. Por ejemplo, cuando queremos hacer pliegues de cartones, cuando queremos hacer procesos como pliegues de cartones, como doblaje de ciertos materiales, o por ejemplo, trabajos con em, levantamientos de ciertos cuerpos, ¿no es cierto? Es más que la mano humana, es cierto. Pero, por ejemplo, ya en procesos industriales 30.000 newtons es poco, porque hablamos de que si queremos trabajar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Con metales, ¿no es cierto? 30.000 newtons. El levantamiento de un metal está por arriba de los 30.000 newtons, ¿no es cierto? Entonces ya no es suficiente. Entonces en procesos industriales 30.000 newtons sí es una limitante, ¿ya? Para nosotros, para la actividad humana 30.000 newtons es bastante, pero para procesos industriales 30.000 newtons no es bastante. Eso es, sin embargo, es considerable, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, sea despreciable. Por ejemplo, para bastantes procesos, 30.000 newtons es más que suficiente. Es más que suficiente 30.000 newtons para muchos procesos. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Y para calcular la fuerza en newton de una persona se multiplica el peso por la gravedad o es otra forma. Sí, peso por gravedad. Eso es un muy buen... Vamos a ver cuántos newtons necesitan. Calculen, por favor, cuántos newtons necesitan ustedes. El peso en kilogramos, ¿no? Y la gravedad 9.8. ¿Cuántos necesitan ustedes para levantar? Mm, Yo tendría 617,4 newton de fuerza. Muy bien. 617. Eso. Ajá. Ese sería su peso, ¿no? En newtons. Ángel, De peso 63 kilos, lo multiplico por la gravedad, me da ese resultado. así es. Ujú. Dije, la gravedad era de 9,1. 9,8. 8. ¿Cuánto le dio Ángel? Le da a 528,2 newtons de fuerza. Listo. Se dan cuenta que es bastante, es bastante fuerza lo que entrega los cilindros, ¿no? Pero, por ejemplo, justamente lo que les decía, a nivel industrial, por ejemplo, esta fuerza no es mucha, no es mucha. O sea, si queremos, por ejemplo, ver que vamos a mover grandes masas, sí, grandes pesos, ¿no es cierto? Vamos a levantar o a mover grandes pesos. En realidad no es mucho, 30.000 newtons, ¿no? Pero si nos ponemos a comparar con la vida cotidiana y la fuerza que nosotros realizamos en la vida cotidiana y los procesos que realizamos en la vida cotidiana, 30.000 newtons es bastante, ¿no? Pero siempre lo debemos comparar a un nivel industrial. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna otra pregunta? No hice ninguno. ¿No? Ángel. No, Inge. Ya, muy bien. Bien, antes de seguir, solamente recordarles, a ver, estas formulitas les voy a pedir que la anoten, anótenlas en una esquinita o pónganle como un formulario, ¿no es cierto? Hasta ahorita solo son 3 fórmulas, aunque después se las van a aprender bastante fáciles, entonces
Cilindro de doble efecto tiene dos cálculos, fuerza de retroceso y fuerza de adelanto, ¿no? Cilindro de simple efecto solo tiene la fuerza de adelanto. Y vamos con lo último, ¿no? Que es el consumo del aire, ¿ya? El consumo del aire para un cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Es este de aquí. Entonces, obviamente estamos sumando dos volúmenes, ¿no? Estamos sumando volumen 1 y volumen 2, ¿no es cierto? Que el volumen 2 es lo que está aquí y también lo que está acá abajo, ¿no es cierto? Entonces estamos sumando dos volúmenes, ¿ya? Entonces por eso es que aquí aparece el 2 y aparece restado el diámetro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto no es parte del volumen, entonces restamos el diámetro, ¿no es cierto? Y aquí aparece C, ¿no es cierto? C, que C viene de carrera del vástago. Entonces la carrera del vástago es cuánto hay, ¿no es cierto? Desde el punto mínimo, es decir, desde aquí hasta acá. Eso es C, ¿ya? Eso es C. Entonces, este es el volumen para un cilindro doble efecto. Doble efecto. ¿Ya? Ese es el cálculo del volumen del cilindro de doble efecto. Ahora, un cilindro de simple efecto. Cilindro de simple efecto. Simple efecto. Para un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? El cálculo del volumen sería simplemente volumen es igual a pi sobre 4 diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Por la carrera. Para un cilindro de simple efecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque un cilindro de simple efecto no considera el volumen que hay acá, ¿no? Es decir, el volumen que hay en este lado, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo en FluidSim. Vamos a ir a FluidSim. Para que me entiendan. Ya. A ver, aquí, entiéndame aquí. ¿Se dan cuenta que el cilindro, vamos a poner otro cilindro más. Ya, se dan cuenta que en este cilindro el aire ingresa en esta cámara, solo en esta cámara, mientras que esta cámara de aquí donde está el resorte, el aire no ingresa, nunca sale de ahí el aire, ¿no? Tiene un pequeño orificio donde se llena de aire del ambiente, pero no nos interesa esto porque no tiene aire comprimido. Entonces vamos a poner una pequeña válvula. Tiene esa acá. Ya. Miren. Pues miren, voy a ponerlo así rápidamente, pero el aire aquí, mira, ingresa aquí, ¿no es cierto? Y cuando regresa, el mismo aire que estaba aquí se desaloja, ¿no? No hay, no hay, no hay intervención del aire que hay acá, porque el aire que hay acá no es un aire presurizado. Lo que no pasa acá, no, miren, ingresa el aire presurizado aquí y cuando regresa, el aire presurizado ingresa acá. Entonces, acá sí tomo los dos volúmenes. Entonces, por eso es que el cilindro de simple efecto es simplemente calculado con esta fórmula de aquí, ¿ya? Entonces, por favor, también anotar anotar, por favor, ese
anotar este, ¿cómo se llama? Estas fórmulas, ¿ya? ¿Tiene alguna pregunta? No, ejercicio lo entendió. Ya, muy bien. Bien, entonces, Ángel, tal vez alguna pregunta. Sí, está claro. Bien, vamos con lo último, ¿no es cierto? Y lo último es el consumo del aire con respecto a caudal, ¿ya? El consumo del aire con respecto a caudal. Entonces, el caudal se calcula por esta fórmula de aquí. Esta fórmula voy a explicar lo que es cada uno de estos, ¿no? Entonces, pi por la carrera, que en la carrera ya sabemos que es toda esa parte de aquí, ¿no es cierto? De la parte inicial hasta la parte final, por la presión, por n, que n es el número de ciclos por minuto. Ahora, un ciclo es cuando el cilindro está dentro, sale y vuelve a entrar. Ese es un ciclo completo, ¿ya? Entonces, ¿cuántas veces hace ese ciclo en un minuto? ¿No es cierto? El cilindro. ¿Cuántas veces es capaz de hacer en un minuto repetir esas veces? Es el valor de n, ¿ya? D mayúscula, diámetro principal, D minúscula, diámetro del vástago, dividido para 4000. Eso nos da el caudal. Litros por minuto, ¿no es cierto? Es la unidad del caudal. Doble efecto, ¿no es cierto? El de simple efecto, en cambio, es pi por la carrera, por la presión, por el número de ciclos por minuto, por el diámetro principal dividido para 4000, ¿ya? Eso es con respecto a lo que es caudal. Entonces, esta fórmula es un poquito más complicada, sin embargo, es la misma fórmula, solo que vimos al inicio para el cálculo de caudal, solo que más reducida. ¿Alguna pregunta tal vez? O sea que debemos tomar en cuenta cuántos ciclos se dan en un minuto. Así es. Así es. ¿Cuántos ciclos se dan en un minuto? Bien. O sea, Q representa el consumo del aire. Q representa caudal. Caudal. Caudal, sí. Bien. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o procedemos a hacer ejercicios. De mi parte no hay. Ángel, De mi parte no, Inge. ya, vamos a hacer unos ejercicios, ¿ya? Bien, vamos a hacerlo en OneNote. Bien, ¿me confirman si se logra ver bien, por favor? Inge. Ya, Es ingeniero. ya, muy bien. Aquí hay algo que me gustaría explicar un poco más. Y es acerca es acerca del, es acerca de cómo es del rendimiento, ¿no? El rendimiento, ¿no es cierto? El rendimiento, justamente en esa parte de aquí. Eh, esto es una, ¿cómo se dice? Es una regla. Por regla, menor o igual a 40 milímetros es 85% y mayor a 40 milímetros es 95%. Hasta ahí sí me entienden, ¿verdad? Sí, está ahí, sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Ahora, esa regla cambia cuando el fabricante nos dice, este cilindro no tiene el 85%, tiene el 90%. ¿No es cierto?
y, por ejemplo, es un cilindro que tiene 35 milímetros, ¿no es cierto? Según nosotros debería tener 85, pero el fabricante dice, no, yo lo mejoré y no entrega el 85, entrega el 90. ¿Ya? Entonces, cuando el fabricante nos da el dato, cuando el fabricante nos da el dato de cuánto es el rendimiento, tomamos el dato del fabricante. Cuando el fabricante nos da el dato. Pero cuando el fabricante no nos da el dato, tomamos estos valores de aquí. Eso era lo único que me faltaba explicar. Entonces, dicho eso, ahora sí vamos acá. Miren, se requiere diseñar, ¿no es cierto?, un cilindro de simple efecto que utilice en su funcionamiento un volumen de 650 centímetros cúbicos, una carrera de 250 milímetros, que trabaje a una presión de 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado con un rendimiento del 85%. Calcular el diámetro del émbolo, ¿no es cierto?, es decir, de mayúscula, el caudal necesario que realiza, si el caudal necesario si realiza 30 ciclos por hora, esto debo transformar. Dice, la fuerza real del avance teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento, ¿no es cierto? Que la fuerza que las fuerzas de rozamiento suponen el 10% de la fuerza teórica y el resorte realiza una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica, ¿ya? Pues mucho ojo con lo que vamos a hacer. Vamos a sacar los datos como primero. Sacamos datos. Entonces, dentro de los datos, tengo el dato del volumen, ¿no es cierto? Datos, ¿cierto? Tengo que mi volumen es igual a 650 centímetros cúbicos, ¿ya? La carrera es igual a 250 milímetros. La presión es igual a 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿No es cierto? Bien, vamos a borrar esto de aquí. Aquí hay un tema que... Bueno, ya. Vamos a borrar eso. ¿Cierto? Determine. Bien, ya, vamos a ver. Ese era un error, ¿no? Es un error, por eso lo borré. Dice el diámetro del émbolo del cilindro, ¿no es cierto? El diámetro del émbolo del cilindro. Entonces, primero es un cilindro de simple efecto. Entonces, como es un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Voy a calcular el literal A. Antes de calcular el literal A, yo tengo que todo tenerlo en centímetros. Si no tengo todo en centímetros, tengo que tener todo en milímetros o todo en metros, ¿no? Pero no puedo tener centímetros aquí, milímetros acá y metros aquí, ¿no? Todo tengo que tener o centímetros o metros o milímetros. Entonces, en este caso es mejor tenerlo. Vamos a transformar y nosotros siempre vamos a trabajar en centímetros. Todo en centímetros. Entonces, 250 milímetros, ¿cuánto es en centímetros? 25 centímetros. 25 centímetros. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos con el literal A. El literal A, ¿no es cierto? Me dice el volumen, perdón, que calcule el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro. El diámetro. Listo. Ahora, el volumen de un cilindro de simple efecto es igual a pi sobre 4, ¿no es cierto? Por el diámetro al cuadrado, por la carrera, ¿verdad? De aquí voy a despejar el diámetro. Ángela, que me queda igual el diámetro.
raíz cuadrada abajo, ¿qué me queda? Arriba me va a quedar 4v, ¿no? 4 veces volumen. Y abajo, Y por pi la carrera. por Y carrera. Listo. Entonces, reemplacemos esto. Esto es igual 4 por volumen, que es 650, y pi por la carrera, que es 25. Aquí me queda centímetros cúbicos. Acá me queda centímetros. Se elimina centímetros con centímetros cúbicos y me queda centímetros cuadrados, que se va a eliminar, ¿no? Entonces, ¿cuánto me queda el diámetro? Diámetro es igual a Ya le hago en qué momento. 5.70. 75. Muy bien, centímetros, ¿no? Sí, centímetros. Ya, Sí, sí. 5.75 centímetros. Excelente. Ya tenemos el literal A, ¿no es cierto? El literal A ya está. Dice, el caudal necesario si se realiza esto. Bueno, vamos con el literal B. Entonces dice, el caudal necesario si se realiza 30 ciclos por hora, ¿no es cierto? Entonces vamos con el literal B. Literal B lo que me pide es caudal, ¿cierto? Si se realiza, si N es igual a 30 ciclos por hora. Esto yo quiero transformar a ciclos por minuto. Entonces es muy fácil, miren. 30 ciclos sobre hora, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a transformar a ciclos por minuto. Entonces, arriba pongo una hora es igual a, perdón, a 60 minutos, ¿no? 60 minutos. Entonces, haciendo esto, ¿cuánto me queda? Un Hay que medio darle un medio ciclo ciclo por minuto. por minuto, ¿no? Porque se elimina la hora y me queda por minuto. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es igual? ¿Copiaron a qué es igual Q? Q es igual. ¿A qué era igual? A pi por la carrera, por la presión, Muy por bien, N. ya. A pi por la carrera, por la presión, por N y por diámetro, ¿no? Diámetro al cuadrado. Sobre 4000. 4000. Esto es igual pi. ¿Cuánto vale la carrera? 25 centímetros. Por la presión, 11 kilopondios por centímetro cuadrado. Aquí, bueno, por los ciclos por minuto, que es 0.5, un medio, ¿no es cierto? Y el diámetro al cuadrado, que es 5.75 al cuadrado, dividido para 4000. ¿Cuánto sale esto? Y 3,57.
3,57 litros por minuto. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, estamos bien hasta ahí. Bien. Importante. Hasta ahorita lo que yo he hecho es trabajar siempre en centímetros y en kilopondios sobre centímetros cuadrados. ¿Por qué kilopondios? Bueno, aquí recién ocupé kilopondios, ¿no? Pero acaban de entender por qué kilopondios sobre centímetro cuadrado. Perdón, antes de ir, dice, fuerza real del avance teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen el 10% de la fuerza teórica y la fuerza del resorte realiza y el resorte realiza una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica del avance, ¿ya? Entonces, me dice lo siguiente, me dice, vamos con el C, ¿no es cierto? Me pide la fuerza de adelanto, ¿no es cierto? La fuerza de adelanto. Entonces vamos acá y la fuerza de adelanto es igual a esto, ¿ya? Ahora, aquí quiero que me entiendan algo. Fuerza de adelanto, ¿no es cierto? O fuerza, o vamos desde más atrás todavía, presión es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Y me dice, y me queda que despejando esto, fuerza es igual a presión por área o área por presión, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Esta fuerza de aquí, ¿no es cierto? Sin poner rendimiento ni nada, esto es la fuerza teórica. Esto es la fuerza teórica. ¿Ya? Esta es la fuerza teórica. Presión por área. Entonces, como aquí involucra la fuerza teórica, vamos a irnos por esto. Entonces, fuerza es igual, ¿no es cierto? Mucho ojo que estoy en la fuerza teórica. Fuerza es igual al área, que es pi sobre 4, ¿no es cierto? Por, ¿a qué era igual la fuerza en un cilindro de simple efecto? D al cuadrado, ¿no es cierto? Por P, ¿no es cierto? Es decir, área por presión. No hay nada más, ¿no es cierto? Esa es la fuerza teórica. Entonces, esto es área, esto es presión. No hay nada más, ¿no es cierto? Área por presión. Entonces, reemplazando esto, me queda que esto es pi sobre 4. ¿Cuánto es el diámetro? 5,75. Aquí voy a poner algo, ¿ya? Y me van a entender por qué trabajar en eso. 5,75 centímetros elevado al cuadrado. Y la presión es 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? ¿Me ayudan cuánto sale todo esto? Ingresen en la calculadora. 200 285,64. kilopondios. A ver, perdón. Centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Estos centímetros de aquí que están cuadrados por kilopondio sobre centímetro cuadrado. Entonces se va a eliminar los centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que trabajo con kilopondio sobre centímetros cuadrados. Se elimina los centímetros cuadrados y me queda que la fuerza teórica, ¿no es cierto? Fuerza teórica es igual a 285,64 kilopondios. ¿Qué kilopondio, no es cierto? Significa kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza, ¿ya? Ese es un kilopondio. Y también kilopondio,
kilopondio newton, ¿no es cierto? Miren, un kilopondio es 9.80 newtons. Entonces, un kilopondio, ¿no es cierto? Aquí lo voy a poner ya. Un kilopondio es igual a 9,80 newtons. Un kilopondio es igual a 9.80 newtons. ¿Ya? Entonces, esta es la fuerza. Esto es la fuerza teórica. Pongámosla por acá. Fuerza teórica, ¿no es cierto? ¿Por qué es la fuerza teórica? Porque es la fuerza que en teoría debería entregar, pero sabemos que no, esa no es la fuerza real, ¿no? Y entonces venimos y leemos aquí, miren. Nos dice que teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento, es decir, la pérdida por rozamiento es el 10%. Entonces, si mi pérdida es el 10%, ¿cuánto será mi rendimiento? 90%. Exactamente, ¿no es cierto? De aquí yo puedo decir que si tengo de pérdidas 10%, entonces mi rendimiento es 90%. ¿Ya? Entonces yo vengo acá y digo, a ver, entonces mi fuerza de adelanto es, fuerza de adelanto, ¿no es cierto? De mi cilindro es la fuerza teórica por el rendimiento que es el 90% menos la fuerza del muelle o del resorte, ¿no es cierto? Entonces, fuerza de adelanto es igual a la fuerza teórica que es 285,64 kilopondios, ¿no es cierto? Por el rendimiento eh, que no es 95, sino es 90%. Entonces aquí puedo poner 90% o 0.9, ¿no? Es lo mismo. Si ustedes ponen 90% en la calculadora, sin 90 y el porcentaje, les va a quedar igual que 0.9, ¿no? Entonces, y de ahí menos la fuerza del resorte. Y me dice que la fuerza del resorte, dice, y el resorte realiza una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica. Entonces, el resorte es un 15%. Entonces, de igual manera, ustedes pueden poner 15 porcentaje o pueden poner 0.15% de la fuerza teórica. ¿De qué? De 285,64 kilopondios. Hagan esto, por favor. ¿Cuánto les sale? Fuerza de adelanto, ¿cuánto es? $214.23. Ya, 214,23 es la fuerza real, ¿no? 0.23 kilopondios. Es la fuerza real, ¿ya? Esa es la fuerza real, ¿no es cierto? De adelanto, ¿ya? Que entrega el cilindro. Ahora, esta fuerza, ¿no es cierto? Es fácil trabajarla en kilopondios porque, miren, se me eliminan todos los centímetros, se me eliminan, ¿no es cierto? Y me queda kilopondios, que es una unidad de fuerza. Ahora, kilopondios, ahora vamos a transformar a newtons, ¿no es cierto? Un kilopondio, ¿no es cierto? Voy a ponerlo aquí abajo así, con otro colorcito. Un kilopondio es 9,80 newtons, ¿no es cierto? 214 newtons, ¿cuánto será? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Hacer regla de 3, multiplicación cruzada, y esto me queda que fuerza de adelanto que tiene el cilindro es igual a 214 por 980, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto queda 214.23 por 980? ¿Cuánto me queda? Les queda esto, 2099.45 newtons. Sí, ingeniero. Ya. Sí.
Listo. Y así es como vamos a calcular, ¿ya? Así es como vamos a calcular, a trabajar esto, ¿no? Entonces, miren, que he hecho en este ejercicio ha sido bastante completo porque lo que acabo de hacer es diseñar, ¿no es cierto? Lo que acabo de hacer es diseñar un cilindro, ¿no es cierto? Diseñé un cilindro que trabaje con este volumen, que tenga esta carrera, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice? Ah, necesito un diámetro, ¿no es cierto? Este es el diámetro de mi cilindro. Va a tener ese consumo de aire, es decir, 3.57 litros por minuto, y me va a entregar una fuerza de 2000, prácticamente 2100 newtons, ¿no es cierto? Más o menos 2100 newtons en fuerza de adelanto, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta? De mi parte no es que se la entendió. Listo, excelente. Bien, vamos a quedar ahí.